Buenas tardes ya. En primer lugar, pues agradecer a la Fundación de Arquitectura Contemporánea por la invitación, a Juan Gavilanes y a la Escuela de Arquitectura de Málaga y me parece que esto lo organiza también la delegación de la escuela, la delegación de alumnos, ¿no? Entonces, en realidad, cuando preparé la exposición, dudaba de si contar pues a lo mejor algunos proyectos, porque son 20 minutos, 25 minutos lo que nos propusieron que debíamos ocupar. Dudé sin contar como varios proyectos o si, al ser los alumnos los que finalmente me iban a escuchar y que, aunque por algún motivo pues a lo mejor no lo pueden hacer hoy presencialmente, pero la cámara que nos está grabando lo hará de forma diferida y la presencia de la cámara suple la ausencia de los alumnos. Y me parece que esta charla, más que para arquitectos, debiera ser para alumnos. Y me propuse como, en vez de contar como quizá varios proyectos, tampoco soy joven, no tengo muchas obras todavía, pero algún proyecto sí que me hubiera gustado contar más. Pero voy a contar solo un proyecto como de forma más precisa. Pero antes de eso sí que me gustaba, me interesaba que los alumnos que tuvieran la oportunidad de escucharme aquí o que tuvieran la oportunidad de escucharlo en vídeo, pues vieran un poco los pasos que yo como joven arquitecto, jovencísimo todavía, pues he dado hasta llegar aquí y que a lo mejor les podía servir. Bueno, soy José Francisco García Sánchez y no sé si por casualidad, pero no sabéis, la fundación o quien haya organizado esto nos ha organizado como por provincias. A mí me toca de algún modo hablar desde Almería. A la charla la he llamado Paisajes personales porque en el fondo, como digo, quería como retratar una pequeña biografía personal para que conocierais no solo la obra, sino también un poco pues, al personaje en el buen sentido de la palabra. Quien presentaba antes de la fundación, me parece que era Paco Daroca, hablaba de que uno de los ejercicios de difusión de la fundación eran unos documentales muy bonitos. En efecto, yo he tenido, cuando trabajaba con Antonio Jiménez Torrecillas, que fue vocal, él los tenía allí en su estudio, eran unos DVDs. Y también Candelaria ha hablado de los pueblos de colonización en una exposición. Pues a mí lo que me tocó fue nacer en un pueblo de colonización. Yo tuve la suerte de nacer en Campo Hermoso, que es uno de esos pueblos de colonización que se hicieron en las provincias en los años 60. El mío, además, pues con un magnífico arquitecto como José Luis Fernández del Amo, que seguramente los jóvenes estudiantes no lo conoceréis, pero ese pueblo tan bonito, creo que está en Extremadura, que se llama Vegaviana, y que es una imagen maravillosa, y que con la charca y con las señoras puestas allí, pues ese pueblo es suyo. En realidad, Fernández del Amo pues, fue profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Pues la verdad es que si uno hace un repaso a los lugares donde uno ha vivido, pues no es mal sitio que el pueblo donde uno ha nacido o la arquitectura que uno ha vivido de niño sea hecha por un magnífico arquitecto como José Luis Fernández del Amo. Me parece que nacer en un pueblo como estos, donde se vincula de una forma tan directa el espacio o la vida agrícola a la vivienda y también la forma en la que la austeridad requería en esos momentos, porque en el fondo estos pueblos pues se hicieron en esa época de la posguerra para que gentes venidas de cortijos de alrededores pues tuvieran como una especie de vivienda vinculada a una parcela. En fin, es una historia muy bonita porque tampoco me puedo extender en ella, pero lo que no había era dinero para construirlos y me parece que haber tenido la oportunidad de haber hecho la comunión, si queréis, o haber sido bautizado en una iglesia pues como esa, con esa austeridad, creo que marca la vida y la biografía de un arquitecto. Bueno, aquí veis el pueblecillo, si puedo señalar. Aquí veis el pueblecillo rodeado todavía de unas tierras, ¿no? Pero en el fondo, como sabéis, Almería, el paisaje de Almería, enseguida lo que nos encontramos es un mar, pero un mar de plásticos, ¿no? Que, digamos, suplía la carencia de agua y en esas agriculturas intensivas o sistemas intensivos de regadío funcionaban. Bueno, esta imagen tan bonita de Edward Butinsky, que el catedrático José Fernández de Galiano ha usado,
para editar un libro, monográfico de la revista Arquitectura Viva, que está firmado por él. No siempre las revistas que edita las firma por él, porque en el fondo lo que en este número, que creo que se publicó en noviembre del año pasado, lo que proponía era su discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y es bonito que la imagen que usara precisamente fuera la de los invernaderos de Almería. En el fondo lo que nos viene a hablar y es que toda construcción humana o toda obra humana que los arquitectos hacemos, nos guste o no, genera huellas, y que son huellas que al final las vamos a heredar, o son desgastes en la materia que vamos a heredar nosotros mismos. Y naturalmente pues también nos ha tocado nacer en el ámbito del Parque Natural de Cabo de Gata, que me parece que también pues no es como un mal sitio para ser arquitecto o para pasar por el mundo siendo arquitecto, entendiendo ese trozo de la costa de Almería como un lugar virgen, y que a lo mejor el amor por el paisaje de alguien que ha nacido ahí tiene más intensidad que a lo mejor otras gentes que hayan nacido en otras partes de la costa de España. No estoy pensando en Málaga, pero hay otros lugares de la costa de España que a lo mejor esa forma de cuidar el paisaje ha sido más descuidada, y creo que pues, también marca la vida de un arquitecto. En realidad, este es como una especie de diagrama que os pido disculpas porque no está desarrollado en su totalidad, pero lo estábamos preparando en el estudio y le pedí a una colaboradora que, aunque no estuviera acabado, que me lo dejara, porque yo creo que también contaría muy bien lo que nos ha pasado, ¿no? En el fondo hay como 3 barras, una barra dedicada a la formación, a la docencia, y cosas que pasaban en el mundo, porque me parece que como arquitectos no podemos permanecer aislados, o nuestra biografía o nuestro tiempo es un tiempo acotado en el tiempo, y donde pasan acontecimientos históricos, acontecimientos políticos, y que no nos pueden ser ajenos, no nos pueden ser ajenos. Y en realidad, haciendo estos esquemas tan personales, pues uno se da cuenta de algunas curiosidades, como por ejemplo que cuando nos tocó, yo entré en la Escuela de Arquitectura de Granada en el año 2001, mejor dicho, el 15 de septiembre de 2001, solo 3 días después de ver caer las Torres Gemelas, como sabéis fue el 11 de septiembre de 2001, ¿no? Es decir, que a lo mejor nuestra generación, no solo por eso, seguramente por otras condicionantes también económicos vinculados a la crisis, y de la que ahora os hablaré, pero ver esas 2 torres icónicas que son símbolo del poder, son símbolo de la posición del hombre en el mundo o del poderío económico, verlas caer 3 días antes de empezar la arquitectura, me parece que también marcan la vida y la biografía de un arquitecto. Claro, aquí veis en verde los años en los que nos tocó formarnos a los de mi generación, desde el año 2001, como digo, hasta el año 2008, que es justo cuando esta barra negra empieza a rotar por el mundo, que es la crisis económica. Es decir, que nos tocó formarnos entre una enorme crisis geopolítica como es el derrumbe de las Torres Gemelas y la gran crisis económica que paralizó el mundo inmobiliario. La verdad es que estar aquí es casi un milagro, porque con esos precedentes y esos posteriores acontecimientos, la verdad es que si uno lo piensa y visto así a toro pasado, se da cuenta de que es casi un milagro. Bueno, como digo, nos tocó estudiar en la Escuela de Arquitectura de Granada. Todavía los de mi generación aprovechamos al menos el último año de la Escuela del Príncipe, la que ahora se ha inaugurado, pero nosotros en nuestro primer año lo hablaba con vuestro profesor Ciro de la Torre Fragoso, que tuve la suerte de ser mi profesor, y que es un magnífico profesor, aparte de que me puso sobresaliente, pero además de eso es un magnífico profesor. Y la verdad es que estudiar en Granada también es una oportunidad muy hermosa, porque es una ciudad, pues, bueno, también Málaga y Almería tiene una carga histórica importante, pero bueno, siendo almeriense y estando hablando en Málaga, me permitiréis decir que, desde luego, las capas históricas de las que disfruta Granada, pues la hacen sobresalir respecto a otras provincias de las que estamos hablando, ¿no? Y la verdad es que yo ahora que estoy en la Escuela de Arquitectura de Madrid y veo allí a los pobres alumnos dibujando en aquellos pinares, pues sin desgarbados y sin ganas, pues a mí me tocaban, cuando mis profesores de dibujo me mandaban a dibujar a la Alhambra. Este dibujo lo hice en la Alhambra, y yo creo que también como estudiantes de arquitectura, tener la suerte de vivir una
ciudad con esa carga de patrimonio también le forman a uno. Y luego las personas, he hablado de Ciro, pero también de Antonio Jiménez Torrecillas, que tuve la suerte de, primero, que me diera clase en quinto de carrera y que también me puso sobresaliente, por cierto. Pero no solo hablo de los que me pusieron sobresaliente, eran todos muy buenos, pero no solo tuve la suerte de que me puso, fui alumno suyo en quinto de carrera, sino que también me dirigió el trabajo fin de carrera y luego pues tuve la suerte también de trabajar en su estudio y desde luego su personalidad, que por cierto también fue vocal, me parece, de esta fundación, patrono, fíjate, pues tener la suerte de encontrarse por la vida con gentes valiosas también a uno le forman en la forma en la que uno se relaciona con los demás, ¿no? Y luego también es muy importante, y como esto va dirigido sobre todo a los estudiantes que veo aquí y a los que no veo pero sé que nos verán, es que durante el periodo de formación, siendo todavía estudiantes, porque en realidad un arquitecto es un ser desvalido, es un ser solitario que está en su casa, delante de un tablero de dibujo, delante de un ordenador. El arquitecto ya es un ser débil, pero el estudiante lo es mucho más, ¿no? Entonces yo os animaría a los estudiantes a que os presentéis a todos los concursos, ¿no? Porque este concurso además lo hice con una de las personas que os va a hablar ahora, Serrano, menos Vaquero, solo Juan Antonio. Y la verdad es que Juan y yo en ese momento éramos compañeros de estudio y nos presentamos a 3 concursos y por esta propuesta de pabellón de acceso a las jornadas universitarias nos dieron nada más y nada menos que el premio Alonso Cano, que es un premio pues, con ese nombre de un arquitecto tan valioso. También quedamos como mención de honor en los premios del concurso Pladur, que he visto los letreros en la escuela por las columnas, y luego un Accessit en los premios de la Fundación Alonso Cano. Así que yo a los estudiantes de la Universidad de Málaga os animo a que os presentéis porque el estudiante necesita, como digo, tantas veces la aprobación de los demás y tener la oportunidad de hacer un concurso, ya si tienes la suerte o de ganarlo, o de que te den alguna mención, os animará mucho para vuestro futuro como arquitectos y os preparará, digamos, desde un punto de vista biográfico o curricular, pues será una entrada muy valiosa para conseguir becas y conseguir otras posibilidades. Bien, después de los estudios en Granada y de esas aproximaciones, pues también es una cosa importante, pues inmediatamente, claro, la crisis, ya veis aquí el cinturón el rectángulo este negro, pues no había mucho trabajo y la verdad es que surgió la oportunidad, en ese momento se creó la Escuela de Arquitectura de Cartagena, creo que fue prácticamente el mismo año que se creó la Escuela de Arquitectura de Málaga, en 2009. 2005. Pues la Escuela de Arquitectura de Cartagena se creó, me parece que es en 2009, y surgió la oportunidad de presentarme a unas becas de formación de profesorado, y que vosotros que estáis aquí y que sois estudiantes, pues a lo mejor lo veis lejos, pero pronto acabaréis el ahora llamado grado, me parece que se llama grado en arquitectura o el máster. Y son unas becas estas de FPU muy valiosas porque duran 4 años, están como muy bien financiadas, te vinculan a una universidad, a un departamento, empiezas a dar clase como pequeño joven profesor ayudante y la verdad es que tuve una suerte enorme de conseguirla en Cartagena y de estar primero como becario, después como contratado y después como profesor ayudante interino, y que es una beca cuya finalidad es ayudar a realizar el programa de doctorado. El programa de doctorado que decidí hacerlo en Madrid, que también tuve la suerte de que me admitieran en el máster de proyectos avanzados, que es un máster muy, bueno, pues el máster de la Escuela de Arquitectura de Madrid, con todos los profesores que allí dan clase y que seguramente aquí en Málaga habrá másteres y profesores, pero yo os animaría, da igual que sea a uno de Madrid, le animaría a que viniera a Málaga a hacerlo. Me parece que está muy bien que si hacéis un máster especializado os vayáis como a otra universidad, ¿no? Es decir, que los madrileños vengan a Málaga a hacer un máster y que si tenéis la oportunidad pues vayáis a Granada, a Sevilla, a Barcelona, porque os ampliará la vista y la visión que del mundo se tiene de la arquitectura en otros lugares. Bueno, allí el trabajo fin de máster me lo dirigió Emilio Tuñón, ¿no? Si vais pensando, Ciro, Torrecillas, Tuñón, todos profesores maravillosos, y que en realidad la figura del profesor yo la reivindico aquí como el gran hacedor de arquitectos, porque al final un arquitecto es los profesores que ha tenido, no es otra cosa, donde ha vivido y los profesores que ha tenido. En ese momento, en el estudio, ya entendemos
En ese momento, en el estudio, ya entendemos, o ya empiezo a entender que la arquitectura, desde siempre, para mí, va a tener tres patas. Por un lado, digamos, la producción arquitectónica, o lo que se entiende por un arquitecto que hace proyectos y obras. También nos interesa mucho la docencia, porque ya habíamos sido profesores en la Escuela de Arquitectura de Proyectos, en la Escuela de Arquitectura de Cartagena. Y desde luego la investigación. Yo creo que el gusano de la investigación me picó en Madrid con el trabajo fin de máster, con los trabajos de ese máster de proyectos avanzados allí. Y desde ese momento, aunque seguramente hacer tres cosas a la vez o tener como tres formas de ver la profesión hace que no todas tengan la misma carga y a lo mejor la producción arquitectónica se desvanece o a lo mejor a veces que cuando te centras en otras cosas no te pasan de las otras, pero creo que tener esa visión global de la profesión y que intentar tocar los tres puntos creo que nos hace, o al menos a mí, me hace mejor arquitecto y me hace tener una visión más amplia del mundo. En ese momento también ahí empiezan en el estudio pues a llamar a la puerta porque pues, seguramente pues, algunos concursos o algunas gentes ya nos conocerían y empiezan a llamar a la puerta gentes que quieren trabajar y en nuestro estudio siempre hemos tenido no sé si decir, la ética de que todas las gentes que trabajen lo van a hacer cobrando, bien les pague uno o bien vengan con una beca. En ese momento surgieron un programa de becas Erasmus, que también vosotros, y me vuelvo a dirigir a los estudiantes, no solo existe el programa de becas para estudiar en una universidad de otro país, también un programa de becas de prácticas, de estudios y prácticas en empresas de otro país. Es decir, que al igual que en este caso eran dos polacas que vinieron a mi estudio, seguramente vosotros podéis con ese mismo programa de Erasmus ir a otro estudio de otro país y es muy interesante. Bueno, en fin, en ese caso eran no las elijo por la cara en el currículum, no, es que eran las que propusieron venir. En el capítulo de investigación, pues como el trabajo fin de máster que me dirigió Emilio Tuñón, pues fue como sobre Dimitris Spikionis. Tuve la suerte de que me lo publicaron como en varias revistas. Eso dio lugar al proyecto de tesis doctoral o a la tesis doctoral que estoy desarrollando y que seguramente debería acabar ya, que es una tesis doctoral sobre pavimentos, que me la dirige el profesor Luis Martínez Santamaría. Y en ese momento vivía en Madrid, entonces me vuelvo a Almería. Entonces estaba haciendo el máster, como digo, me vuelvo a Almería, entonces le pido a mi madre, por favor, que me busque una casa frente al mar, porque solo había una cosa, digamos, que en Almería había y que en Madrid no, que era mar. Entonces le pido a mi madre, por favor, que me busque en el paseo marítimo de Almería, pues como tres ejemplos, tres pisos posibles para vivir. Y bueno, me da como tres posibilidades mi madre y una de ellas me dice, bueno, hay unas torres que son por fuera, son como de hormigón, que están como mal hechas y como tal, esas no me gustan, seguramente te gustarán más los otros. Yo pensé, va a ser lo contrario, me van a gustar las que a ti no te gustan, porque precisamente son de hormigón. En efecto, eran esas tres torres maravillosas que en cuanto las vi me enamoré de ellas. Entonces lo primero que hice fue ir a la guía de arquitectura de Almería y descubrí con gran tristeza de que aquel que había realizado la guía de arquitectura de Almería no las había incluido. Entonces pregunté por allí, por la escuela, por el colegio de arquitectos y nadie sabía de quién era, hasta que alguien me dijo, pues serán de un tal Fernando Casinello. En efecto, llamó a la hija, Pepa Casinello, que es profesora de construcción titular en la Escuela de Arquitectura de Madrid, y me dice, en efecto, son de mi padre. Y me propuse, digo, caray, pues esta cosa de que no se conozcan estas torres merecen que se conozcan, ¿no? Entonces, en ese momento me interesó o me propuse, digamos, escribir un artículo sobre ellas que se prolongó y que, digamos, es otra de las patas de nuestro estudio, es el trabajo de investigación de lo cercano. Me parece que como arquitectos que estamos en un lugar, que somos de un lugar, que somos de un paisaje, pues lo mínimo que tenemos que hacer es devolverle a ese paisaje, a ese lugar, a esos arquitectos que a veces no son famosos, que a veces son arquitectos corrientes, que a veces no tienen un nombre. Le preguntaba a no sé quién antes de quién era esta escuela y no se acordaban del nombre, ¿no? Pues me parece que como arquitectos les debemos a esos arquitectos el reconocimiento si por algún motivo los redactores de las guías de arquitectura o las gentes que se han dedicado a ello lo han descuidado, ¿no? Entonces, desde ese momento me propuse investigar
publicar y difundir pues todas las obras de arquitectura que me parecían más valiosas. Es un trabajo que llevo haciendo desde el año 2013, me parece, o 2014, ¿no? Entonces, pues aquí traigo como 4 ejemplos. Uno es el barrio del Puig. Esto es un edificio que está en Almería, que seguramente no es el mejor edificio de Antonio Vázquez de Castro. Hablaba antes con vuestros profesores que Antonio Vázquez de Castro fue uno de los 3 catedráticos que tuvo la Escuela de Madrid. A lo mejor no es el edificio más bonito, la obra más interesante de Vázquez de Castro. El interés que tiene para mí es que está en Almería. O un hotelito de Fernando Higueras, que igualmente Fernando Higueras es un arquitecto magnífico, pero que por algún motivo pues ese hotelito que estaba en Almería pues lo han descuidado. Y finalmente la última cosa con la que hemos trabajado en el estudio son unos apartamentos muy bonitos, colgados de un acantilado, y que los pudiera haber hecho Julio Lafuente. De hecho, a Julio Lafuente no le dejaban hacerlo en aquel acantilado, ese hotelito. Sin embargo, pues José María García Bardecasas, que es hermano de la ministra fallecida, pues sí que en los años 60 tuvo la oportunidad como de construirlos allí colgados en un acantilado de agua dulce. Y me parece, como digo, que a los jóvenes arquitectos, a los jóvenes estudiantes que sois vosotros, os animo a que cada uno en su pueblo, en su lugar, en su paisaje, se dedique. Es la mejor contribución que podéis hacer como personas en este mundo, me parece, que es poner en valor lo cercano. Todo esto se tradujo en una serie de artículos en prensa, porque también creo, y eso desde el primer momento lo entendimos muy bien en mi pequeño estudio, y es la figura del arquitecto en la sociedad. Creo que Moneo lo cuenta muy bien cuando, bueno, puede ser malinterpretable, porque él habla de que el arquitecto tiene que ejercer su poder en la sociedad. No sé si tiene que ejercer su poder como Moneo lo entiende, pero desde luego sí que tiene que ejercer su poder cultural y ser un agente más de la sociedad. Y yo, en mi modestia y con la modestia que tiene Almería y ese paisaje, pues lo procuro hacer con una serie de artículos en un periódico local o regional, el Diario de Almería o el periódico Ideal, que se distribuye en toda Andalucía. Pero sí que siempre me ha gustado escribir sobre temas, en un principio sobre asuntos más arquitectónicos, pero en otros sobre temas variados que me parece que la sociedad merece conocer, vistos o escritos por un arquitecto. Bueno, y en algún caso con cierta relevancia, tanto así que los editores del periódico me decidieron dar 2 páginas. Además, en este caso reivindicaba pues la apertura del puerto de Almería, y que me parece que esto fue el año pasado, en 2016, y me parece que me han hecho caso, porque se va a convocar un concurso para precisamente devolver a la ciudad de Almería su puerto. Y por cierto, en este artículo ponía como ejemplo el caso de Málaga. Bueno, o artículos incluso pues, sobre Antonio López, donde era bonito porque en la columna de la izquierda estaba Rosa Regás, ¿no? Que no siempre tiene uno la oportunidad de escribir junto a Rosa Regás. Bueno, de algunos me arrepiento, porque ¿quién me mandaría a mí a escribir sobre Gibraltar en otro artículo? Pero bueno, aquí recuerdo siempre las palabras de, me parece que era Manuel Azaña, que decía: si quieres mantener un secreto en España, lo único que tienes que hacer es escribirlo en un libro o en un periódico. Así que al menos espero que nadie lo haya leído. O asuntos más derivados del patrimonio, como esta vieja plaza de toros de Almería. Bueno, voy a ir un poco rápido porque si no me va a dar tiempo. Bueno, este es, digamos, el Cabo de Gata. Esta es la ciudad de Almería. Esto que estoy señalando aquí en rojo es el pueblo de Campohermoso, y un poco más arriba hay un pantano del siglo XIX hecho de piedra, una presa, un muro, que es como se construyó. La historia es muy bonita y no la puedo contar larga, la he escrito y ahora seguramente aparecerá en un libro. Es una historia de un fracaso, es una historia de unas gentes locas que se proponen construir un pantano en el desierto de Almería, y que naturalmente pues no hay agua, no hay nada, y la empresa es una empresa privada, desaparece, y ahí se queda eso. El pantano es del 1850, se queda ahí como un residuo, el número 1, que es como la presa, un canal muy bonito, transitable, que se mete incluso por túneles, aquí veis en discontinuo, y que acaba como en 2 balsas de distribución, y toda esta línea amarilla son como 2,5 kilómetros, ¿no? Que es transitable prácticamente en el 100%. Bueno, aquí veis la presa, que tal cual la veis ahora, así estuvo prácticamente desde el año 1850, porque pues por problemas de estanqueidades y de filtraciones y de que no llovía, pues lamentablemente la presa no
tuvo la oportunidad de tener nunca agua. Bueno, la construcción es de una belleza, verdaderamente, yo creo que es la construcción más hermosa que yo he conocido nunca, y ahí meto a todas las obras de los maestros. Yo creo que esa pieza en el paisaje, incluso desde el fracaso, es de una hermosura casi inexplicable. Y ese es el canal tan bonito que digo, que tiene, aquí no se aprecia la escala, pero que el ancho son como 2 metros de ancho y de alto. Y que, bueno, serpentea como el paisaje. Bueno, y al fondo veis los invernaderos, unos invernaderos, por cierto, que si no hubiera sido porque la presa fracasó, jamás se hubieran hecho, porque entonces la presa se hubiera encargado de administrar agua a ese paisaje, y que seguramente el fracaso de esta presa es lo que hizo que allí, en esos invernaderos, se construyeran los 4 polos de colonización y los propios invernaderos. Entonces, este paisaje siempre es una mirada casi poco arquitectónica, es como una mirada más de una persona a la que le han encargado un proyecto que es de recuperación de ese entorno paisajístico, de recuperación de alguna de las piezas que hay por allí, es de la accesibilidad de ese canal que también se me ha encargado, y que no es un proyecto que a lo mejor vaya a tener final. Yo, de hecho, creo que con este proyecto voy a estar, o espero estar, si no me muero, toda mi vida. Entonces, es como una cosa dilatada en el tiempo, que viene de atrás y que espero que en el futuro llega más. Entonces, siempre que tengo la oportunidad, invito a gente allí. A mí siempre me llaman, pues, de escuelas de caminos, escuelas de arquitectos, foros interesados en el patrimonio, a enseñárselo. Y yo se lo enseño siempre con una condición, y es que después de la visita guiada hay una especie de pequeño apartado de lo que yo llamo trabajos forzados consentidos. Y es que me ayudan a la recuperación de las acequias. Entonces nos ponemos allí en el domingo a recuperar cosas pequeñas, cosas que no van a salir jamás en las revistas famosas, pero cosas muy valiosas, y que el compromiso que cualquier arquitecto tiene, como digo, con su paisaje, o en este caso la recuperación de balates, que son como esas especies de paratas construidas con piedras secas, y que es como poco a poco, es un proyecto en el que es el mismo proyecto el que tira, porque en un principio me encargaron un proyecto familiar, me encargaron como una pequeña rehabilitación de uno de los pequeños cortijos, y que se está extendiendo hasta casi intervenir en todas las hectáreas que tiene el paisaje. Como digo, también estamos como trabajando en un proyecto de accesibilidad, pero que no está como acabado. Bueno, este es el canal tan bonito. Bien, voy a pasar un poco rápido. Después, como digo, cuando era estudiante, pues nos tocó tener la mención de honor en el concurso de Pladur, y después, cuando fui profesor en la Escuela de Cartagena, me tocó coordinar el concurso Pladur en esa escuela. Y la última vez, cuando ya dejé de ser profesor, sabía que iba a dejar de ser profesor, les pedí por favor que me dejaran elegir el tema de concurso de ese año, que fue en el año 2015, si lo recordáis, si os presentasteis alguno, fue en el Cortijo del Fraile, pero fue a propuesta mía, porque yo soy de allí, y en el fondo ya veis el amor que le tengo a ese lugar, ¿no? Y el premio se lo dimos, no te lo dimos a ti, que me estás haciendo así con la cara. No te presentaste. El premio se lo dimos sin saberlo, a la Escuela de Sevilla. Se lo dimos si hubiera estado aquí Paco de la Loca, se habría puesto contento, que fue como este premio de aquí. Y también me llamaron para ser jurado ese año en Madrid de la edición ibérica. Después, bueno, como digo, en la Escuela de Arquitectura de Cartagena se acabó el contrato, finalizó el contrato, y la verdad es que ya pensé que mi etapa académica había como acabado, y tuve la suerte de enseguida salieron unas plazas en la Escuela de Arquitectura de Madrid, me presenté con toda la humildad y tuve la suerte de ganar, que es donde desde marzo de 2016 estoy allí vinculado, digamos, siendo una especie de profesor ayudante, profesor, asistente. Ya sabéis que la universidad es como una especie de jerarquía, está desde el catedrático hasta los pequeños asistentes, y yo me muevo en ese mundo más de la base, pero que me parece muy hermoso, y es de las cosas que más orgulloso me siento. En el interregno que ocurrió entre estar en la Escuela de Arquitectura de Cartagena, que es lo rosa, y lo azul, que es como esta cosa aquí, nos presentamos a dos concursos, uno que fue la rehabilitación de un núcleo en el Parador, una especie de macro concurso enorme con una gran ambición, y un pabellón de acceso a unas jornadas en San Sebastián. Y los dos tuvimos la suerte de ser finalistas. Pero voy a pasar rápido porque sí, bueno, ahora estamos trabajando en un proyecto que nos hace mucha ilusión, que es en Mojácar, que es un pueblo maravilloso, que conocéis
el levante de Almería, y es un proyecto que empezó como un hotel y que ahora el encargo ha transformado. Ya no quieren los clientes un hotel, quieren un museo, ¿no? Entonces, ya le hicimos el hotel, lo cobramos el hotel, y ahora han cambiado. Así que son como unos clientes ideales, porque te encargan, los mismos clientes te encargan dos proyectos, y que no os lo puedo enseñar porque estamos como desarrollando esa parte de museo. Lo que quiero contar es una casa que no tengo mucho tiempo porque creo que me estoy pasando. Acabamos a las 2, ¿no? Y les tenemos que dejar a los demás hablar. Bueno, la Casa Gallarda, la casa Gallarda se sitúa en Las Negras. Voy a pasar esto un poco rápido porque creo que me he extendido de más. Bueno, Las Negras es un pueblecillo de pescadores situado en el flanco sur de Cabo de Gata, un pueblo cuyo origen, en un principio, como digo, eran casitas de pescadores vinculadas a la orilla, que fue creciendo hacia atrás con hoteles, y detrás del todo una urbanización de estas de muy baja densidad, bueno, tan baja densidad que es como un 15% de ocupación, es decir, que de cada 100 metros cuadrados que de las parcelas solo se puede construir un 15%. Bueno, el pueblecillo lo preside este Cerro Negro, que es quien le da el nombre. Y esta foto de arriba me gusta mucho porque en realidad casi todos los habitantes de ese pueblecillo tienen esa obsesión con su montaña y se pasan como todo el rato fotografiándose. Bueno, la casa se sitúa como aquí, como digo, en esa parcela verde, y esto de aquí, digamos, sería como el Cerro Negro ese que habéis visto, y esto de aquí es la urbanización de baja densidad. Aquí está la parcela que está como en el límite, digamos, el parque natural pasa como la línea virtual del parque natural pasa por aquí, aunque el pueblo es un núcleo aunque está dentro de un parque natural, pero naturalmente esta zona sí es urbanizable, pero que la casa está como casi en el límite, rozando con el parque natural. Bueno, la casa es una casa de vacaciones, y a lo mejor a los estudiantes, a los alumnos, les tranquilizará lo que os voy a contar. A mí por lo menos me tranquilizó que el primer encargo que me hicieran fuera una casa de vacaciones, porque en realidad, si lo pensáis, una casa de vacaciones uno le exige menos que a la casa habitual, ¿no? Entonces me quedaba muy tranquilo que si me salía mal la casa, pues los clientes se iban a acordar de mí solo como 2 meses al año, no se iban a acordar de mí durante todo el año. Entonces, al menos que fuera una casa de vacaciones me quitaba como responsabilidad. Bueno, las referencias que por allí ocurren, en el fondo ocurren en tantas arquitecturas vernáculas y populares del Mediterráneo, son como volúmenes muy sencillos, pero casi todos tienen como un porche al sur, donde se producen estos lugares intermedios que no terminan de ser el exterior, no terminan de ser el interior, están cubiertos pero exteriores, y que son lugares estos mediterráneos que funcionan tan bien. Por otro lado, también como referencia, nos gustaban mucho estas aljibes, estas construcciones vinculadas a la distribución hidráulica, por donde, digamos, los depósitos que se producen como en el paisaje, porque al menos en ese momento, porque la casa, ya os confieso, que además de ser, no fue mi primer proyecto, pero sí es mi primera obra construida, pero caray, estamos hablando del año 2012, a lo mejor hoy hubiera hecho otra cosa, pero en ese momento me parecía que la casa tenía como que renunciar a los huecos, a lo mejor tenía como que renunciar a las ventanas y presentarse frente al paisaje casi como una construcción que hubiera hecho un ingeniero o una persona no obsesionada con la arquitectura, o no obsesionada con el ornato, no obsesionada con que la casa se demostrara ante los demás como un símbolo de poder, sino todo lo contrario, casi como una tapia blanca sin ventanas. Y en ese momento, que estaba muy interesado en eso, y la casa pertenece a ese momento, es lo que quería. Bueno, aquí se ve un poco esos dos depósitos. Veis que este es como un primer depósito que está como allí, que es como una tapia blanca que está allí puesta en el paisaje, un segundo depósito, y aquí la casa, porque verdaderamente está iluminada, pero si os la imaginarais sin iluminar, casi sería uno de los depósitos más dispuestos en el paisaje sin la voluntad de ser una casa. La casa, en la volumetría esta sencilla, es una casa acristalada que se apoya en la ladera a través de... Son como 3 casas dichas así rápido. Hay una pequeña casa, un pequeño situación acristalada vinculada a la piscina, al estar, un muro, una casa más opaca, que es como esta, que contiene literalmente las tierras, es decir, que la casa esa es como un muro de contención, y luego la casita de arriba, la blanca, que es donde están los dormitorios. Son como 3 partes.
Bueno, aquí veis un poco la implantación. Esta es como una imagen más alejada. Veis que las casas en el fondo, en las negras ya son bonitas. Quiero decir que ya era difícil hacer algo bonito porque la normativa es muy, digamos, prohíbe la teja naturalmente, prohíbe las tejas, prohíben tantas cosas, ¿no? Y entonces las obras de arquitectos, de los compañeros arquitectos que han trabajado por ahí, pues ya son bonitas, ¿no? O sea que en realidad es como un paisaje hermoso construido de casas también bonitas. Bueno, esto es una imagen durante la construcción donde ya se veía como esa situación de la tapia. Bueno, también tuve como referencia toda esa carga de arquitectura moderna que uno recibe durante la carrera y yo creo que también ponerla sobre el tapete en el primer proyecto que uno haga, también se queda uno tranquilo cuando, al menos en el primer proyecto, dice, caray, pues todas esas enseñanzas que los maestros modernos, Le Corbusier, Mies van der Rohe, incluso arquitecturas clásicas, hemos recibido durante la carrera, pues ponerlas en un proyecto que sea el primero también te tranquiliza y a lo mejor ya te quita eso para toda la vida de la cabeza. Bueno, esta fotografía que algunos amigos míos me dicen, pues es como un arzado feo porque de repente es donde están las dos ventanas de los dormitorios, pero a mí me gusta porque aquí la casa se ve como encastrada en, en estos riscos y se ve como el mar pasando por debajo, ¿no? Y esa cierta abstracción me parece interesante. Bueno, ya acabo. Bueno, la planta en realidad es de una sencillez espartana. Es como aquí esta es la planta baja, la zona, el aseo, la cocina, perdón, el salón de estar, la cocina vinculada al salón de estar, este pasadizo por aquí que da a las escaleras, unos aseos, y arriba los dormitorios, el principal con esta ventana que mira al mar y los pequeños sin ventana y sin mar. O sea, con ventana pero sin mar. Son como bueno, aquí no. Bueno, hay una cosa bonita que yo creo que aquí en las fotos no se ve bien, pero es que la casa está como separada del muro de hormigón que es por donde se produce el acceso, porque bueno, no lo he contado, pero en el fondo habéis visto que en el alzado ese principal hay 4 columnas, ¿no? Que en el fondo tiene como esa reminiscencia clásica de que uno tuviera la tentación de entrar por el vano central. Sin embargo, me parecía que lo hermoso era entrar por un lateral. Quiero decir que estas 4 columnas clásicas, cualquiera hubiera tenido la tentación de entrar por ahí, pero yo creo que lo hermoso de la propuesta es que de repente se entra por un lateral, se entra entre la tapia esta, perdón, el muro de contención de hormigón y la caja de vidrio, y que aunque las fotos no lo representen bien, pero ese ritual de acceso es muy hermoso, visto allí. Además, cuando entras por la puerta, lo que te encuentras enfrente es el mar. Me parece que eso se verá ahora. ¿Veis? Aquí se ve un poco el ritual de acceso. Pues las fotos no son muy buenas porque son hechas por mí mismo, porque el cliente enseguida puso una valla y porque tenía una niña pequeña, hasta que la niña no crezca, pues no desaparecerá la valla y no se podrán fotografiar mejor. Ay, perdón. Bueno, aquí se ven las secciones estas, paso rápido, pues digamos una forma por la que entraba la luz, porque bueno, esta es la escalera, que también tiene como unos lucernarios. Aquí se ve cuánto la casa es límite, ¿no? Digamos, la pieza esa blanca acaba la casa y acaba lo construido, ¿no? Estar ahí, hay que acabar, sí. Y el aseo que también, cuando uno ve tantos aseos en el mundo, pues, y habiendo estudiado en Granada, como digo, es entender que un aseo no es solo un aseo, sino que la luz, la atmósfera, la humedad forman parte de la experiencia, nos parecía que también era importante. Y para acabar, bueno, paso estas imágenes. Bueno, aquí hay una cosa que sí tiene cierta gracia. Bueno, este hormigón ya veis que está como muy mal hecho. Ya recordáis la anécdota de Le Corbusier cuando fue a Alemania a construir hormigones, que dijo, por favor, no lo hagáis perfecto, por favor, no lo hagáis perfecto. A mí en Almería no me hizo falta insistir, ellos ya sabían hacerlo mal y lo hicieron fatal, pero me gustaba que ese hormigón fuera así sucio y sin hacer bien. Entonces, si queréis, pues por acabar, voy a dejar como estas aquí. Bueno, la casa, esta es la última diapositiva, perdón. La casa que en realidad se hizo como con tan poco dinero y con tanta normativa, pues hemos tenido como la suerte
de haber sido seleccionados en los premios de arquitectura de NOR, en la Bienal Internacional de Arquitectura, en una exposición que hizo en el Colegio de Arquitectos de Madrid, en fin, en distintas exposiciones y publicaciones que nos hacen como estar muy tranquilos con esta obra. Y con esta imagen, pues acabo. Muchas gracias y perdón por pasarme de tiempo.